Creepypasta. El adiós Beavers. Siempre he sido un televisor cuando era un muchacho pequeño. Dibujos animados, videojuegos y la escuela fue la vida que he tenido. No tenía muchos amigos, no porque no pudiera, sino porque me encantaba estar solo conmigo mismo con un pequeño puñado de amigos. Solía ver un montón de Cartoon Network, Nickelodeon y Kids W, que ahora es el canal CW. Solo vi Kids W debido a Pokémon, así que no pasé mucho tiempo viendo ese canal. He tenido mis cambios de humor en cuanto a dónde vi Cartoon Network durante un mes, luego Nickelodeon al mes siguiente, seguí cambiando de humor sobre cómo me sentía acerca de los canales porque mi joven mente no podía decidir cuál era mejor. Por lo tanto, nunca puedo ver estos dos canales por igual en el mismo periodo de tiempo. The Angry Beavers fue un espectáculo de dibujos animados subestimado a finales de los 90 que mostraba comedia de situación como el humor para todas las edades. La caricatura en sí es sobre dos castores, Daggett y Norbert, que viven en una presa, haciendo cosas de hermano, como Norbert manipulando a su hermano menor, Daggett, todo tipo de discusiones y peleas, aventuras extrañas y pasando por episodios locos juntos. Tenía solo 9 años cuando vi la caricatura, pero debido a que el programa en sí tenía mucho humor como adulto, no entendía mucho el humor y no estaba tan intrigado por la caricatura, pero las animaciones únicas y el estilo artístico me mantuvieron interesado. Oh, cómo mi ingenua y joven mente infantil puede lavarse el cerebro con los maravillosos colores y las animaciones pegadizas que llamamos dibujos animados. Un lunes por la noche, estaba jugando mis juegos y, por supuesto, olvidándome de mi tarea, porque era demasiado perezoso terminarlo. Luego me interrumpió un tono suave. Michael, vete a la cama. Tienes escuela mañana. Asentí suavemente y miré hacia abajo con decepción. Dejando la televisión encendida, fui al canal 67, donde Cartoon Network estuvo una vez estacionada. Pasaron un par de horas y todavía estaba sin dormir. Adult Swim estaba encendido y mi madre me recordó que no debería ver eso. Me molestó un poco, pero no luché contra eso. No estaba interesado en esa red, de todos modos. Luego cambié el canal a Nickelodeon, a pesar de que estaba en mi fase de Cartoon Network en ese momento. El canal estaba en Nick at Night, gruñí de disgusto porque no tenían dibujos animados. Los créditos rodaron mientras cerraba los ojos, preparándome para un nuevo día. Los suaves ruidos estáticos sonaron a través de mis oídos durante unos segundos antes de escuchar al locutor diciendo que The Angry Beavers es el siguiente. Luego abrí lentamente los ojos, un poco confundido, emocionado y curioso de por qué se mostrarán dibujos animados en medio de la noche. Mi madre me mataría si me viera tan tarde. Yo era un niño rebelde, así que me levanté, me senté frente a la televisión y comencé a ver la colorida introducción cómica de Angry Beavers, con su tema de introducción como jazz. Cuando Daggett golpeó la enorme televisión y giró para ganar su equilibrio, escuché un adiós suave, pero oscuro, de tono profundo de Norbert. A medida que la transición del programa se vuelve negra, puedo ver a Daggett mirando lentamente a Norbert con una mirada atónita pero preocupada en su rostro. Norbert lo miró directamente, con una sonrisa desvanecida pero siniestra que regresaba a él. Estaba claro de ver, y lo pensé como poco ortodoxo, porque esa transición ha durado unos 10 segundos, tal vez más, y esa sonrisa incómoda. Luego fue a la tarjeta del título diciendo, Beavers. Tenía una fuente blanca y un fondo negro, algo que Adult Swim haría, o el mal final que obtendrías en Chrono Trigger, donde ves un texto blanco y deprimente sobre un fondo trasero, pero sin tierra. La música fue reemplazada por una versión de piano ralentizada de la introducción del programa. Nunca han usado ningún otro tipo de música además de su tono jazz, introducción tradicional. Entonces, he pensado, ¿es este adiós para ellos? En la 1 no sabía lo que eso significaba, pero sentí un sentimiento perdido y deprimente, como si mi alma fuera despojada de su fe y felicidad. Cuando el piano se detuvo, un viento espeluznante de la televisión se agitó, antes de cortar completamente el episodio dentro de un cuadro, lo que me sorprendió un poco. Nunca han usado ningún otro tipo de música además de su tono jazz, introducción tradicional. Entonces, he pensado, ¿es este adiós para ellos? En la 1 no sabía lo que eso significaba, pero sentí un sentimiento perdido y deprimente, como si mi alma fuera despojada de su fe y felicidad. Cuando el piano se detuvo, un viento espeluznante de la televisión se agitó, antes de cortar completamente el episodio dentro de un cuadro, lo que me sorprendió un poco. Nunca han usado ningún otro tipo de música además de su tono jazz, introducción tradicional. Entonces, he pensado, ¿es este adiós para ellos?
En la 1A no sabía lo que eso significaba, pero sentí un sentimiento perdido y deprimente, como si mi alma fuera despojada de su fe y felicidad. Cuando el piano se detuvo, un viento espeluznante de la televisión se agitó, antes de cortar completamente el episodio dentro de un cuadro, lo que me sorprendió un poco. El episodio se abre con Doggett sorbiendo y comiendo felizmente su avena, mientras que Norbert toma el periódico y lo lee. Norbert, en estado de shock, dijo Gran Googly Moogly, hemos terminado. Doggett de repente se ahoga con su avena, tose y luego repite, Norbert, Norby, Norberts. En un tono oscuro y robótico, cada uno sonando más antinatural por sí solo. Mis ojos se ensanchan en completa sorpresa de lo que está pasando. A medida que Doggett recupera su voz natural, Norbert despotrica sobre cómo han terminado, desaparecido, estando fuera de la cuenta y mucho más. Doggett no podía comprender lo que estaba pasando, ya que para mí, puede que haya tenido una pista. Norbert luego explica cómo son solo dibujos animados, dibujos hechos por personas, los castores reales ni siquiera pueden hablar, responde Doggett a cada declaración que hizo en silencio. Mientras sigo viendo este episodio, me di cuenta de que había algunos cuadros que se saltaban, o se eliminaban del programa, y finalmente se hizo tan notable, que el audio del programa estaba por delante de la animación en sí. Mi única suposición es que las animaciones aún no se habían hecho. Había algunos marcos donde solo veía bocetos, pero cuando era niño, no sabía nada mejor y no se me pasó por la cabeza. Norbert luego demuestra la capacidad de lo que una caricatura puede hacer y muestra a la audiencia una versión más realista de sí mismo, con un cambio de su cuerpo, emitiendo una característica más definitoria de cómo se vería un castor, aunque la imagen todavía está en una moda de dibujos animados, el castor en el que se convirtió era más una figura de un castor real. Mientras Doggett estaba a punto de alejarse y buscar una mafia para atacarlo con su magia negra, dijo que es. En la imagen realista ampliada de Norbert, alejándose de la caricatura real y original, Norbert sosteniendo una imagen de la imagen realista de sí mismo. Luego dice obtener la foto. Somos fotos. Pronto descubrieron las habilidades ilimitadas de lo que pueden hacer como caricaturas, rompiendo la 4A pared por completo. Luego procedieron a charlar como patos, hacer ruidos divertidos y reír como chicas durante aproximadamente un minuto más o menos. Miré el programa con una sensación confusa pero incómoda, me pregunté, ¿qué estaba viendo? Incluso cuando era niño, sabía que las cosas estaban apagadas. En una molestia, iba a llamarlo una noche y apagar la televisión después de 2 minutos de ruidos molestos y risas, pero luego, las cosas comenzaron a oscurecer cuando Norbert presentó a Doggett la habitación secreta. Me detuve y me senté de nuevo, alivié la molestia detenida y sentí curiosidad por la habitación secreta. Me presentaron un gran cartel frente a la puerta que decía pruebas destructivas. Norbert luego recuerda todas las cosas que les sucedieron en los eventos pasados, episodios de electrocutados, bebidas tóxicas, cosas que aterrizaron en sus cabezas y mucho más. Doggett, entusiasmado con todos los flashbacks de ellos pasando por esos eventos, dice, eso fue una locura. Norbert interrumpe rápidamente diciendo, nuts. Esto es lo que realmente sucede, cuando cosas como esta le suceden a personas reales. Sin previo aviso la escena luego corta a una serie de imágenes altamente improductivas y extremadamente sangrientas de humanos reales que mueren de diferentes maneras, todo en ese orden del cual Norbert explicó. La primera imagen era una mujer de cabello negro de mediana edad electrocutada, su piel estaba arrugada y quemada como una pasa, sus ojos se ensanchaban como si viera su peor miedo, su boca se mantenía abierta como si estuviera gritando y el humo rodeaba el cuerpo quemado. La segunda imagen era de un hombre obeso, o eso pensé que era, tendido en el suelo, un tubo largo apenas fuera de su boca, su estómago se abrió como un volcán, los órganos estaban vomitando cuando su cara recibió la misma expresión que la imagen anterior. La tercera imagen era un hombre de blanco, aparentemente sentado en una silla. El fondo muestra una habitación blanca y luminosa, una mesa con muchos tubos químicos, vasos de vidrio y líquidos que la contienen. En cuanto a su rostro, sus ojos rezumaban sustancia roja y negra carmesí. El área donde estaban su boca y mejillas está cubierta de agujeros lo suficientemente grandes como para ver sus dientes y encías, la misma sustancia de color derramada de los agujeros, así como su boca. Su garganta también ha sido perforada por agujeros con ese líquido saliendo de ella. El líquido negro en sí parece que estaba fumando, como las otras imágenes, su rostro parecía que vio su destino más aterrador, pero sus ojos, parecían secos y pequeños, ¿fueron los efectos del líquido?
La foto de adelante era un niño tendido en el suelo cubierto de sangre, junto a él había un aire acondicionado roto, parte de su cabeza estaba abollada o faltaba, difícil de decir debido a la distancia que se tomó la foto. A diferencia de las otras imágenes, no se podía ver la expresión facial cuando murió, porque el cuerpo se volvió hacia otro lado. La quinta y última imagen era de un hombre sin camisa, aparentemente militar, en una vista aérea parte de su cabeza fue destrozada ya que se puede ver salpicaduras de materia cerebral en una dirección a la que la explosión parecía estar en ángulo. Le faltaba parte del brazo, su piel y carne también faltaban en su cuerpo, y la característica más definitoria era su estómago y parte de su pecho volado. Sus órganos fueron soplados por todas partes, quemados y faltan trozos, como un confeti, o piñata siendo golpeado muy fuerte. Las imágenes que se muestran cada una por una dentro de cada Jaded Object tomó. Las imágenes que se muestran cada una por una dentro de cada Jaded Object tomó. Las imágenes que se muestran cada una por una dentro de cada Jaded Object tomó. Empecé a respirar pesadamente en reacción de lo que acabo de presenciar. Corrí de vuelta a la cama, tomando las sábanas mientras me cubría la cara, podría haber gritado y alarmado a mi mamá, pero luego me recordé las posibilidades ilimitadas de cómo mi mamá puede castigarme por permanecer despierto tan tarde. Miré mis sistemas de juego y me dije a mí mismo, no vale la pena. La presentación de diapositivas de las imágenes sangrientas terminó cuando se nos muestra a Darkhead llorando, rogando que apaguemos esas imágenes. Norbert se ríe al verlo llorar. Luego, un corte de salto de Norbert recordándole a Darkhead que solo son dibujos animados. Mientras explica ese hecho, una tersa voz salió de la nada y comienza a reírse en el fondo, riendo de una manera en la que pensabas que esa persona estaba loca. En un momento dado, incluso tosió mucho, luego se rió de nuevo. Luego comencé a sentir una presencia al acecho a mi alrededor, un escalofrío en mi columna vertebral mientras dudaba en darme la vuelta. Finalmente, cuando lo hice, al principio fui recibido con brillantes ojos negruzcos de una criatura desconocida, mi mente y mi visión alcanzaron la figura, solo para ver mi peluche de Pikachu, los ojos brillaban reflejados por la única fuente de luz, mi televisión. Mi mente realmente me estaba engañando, me dije a mí mismo en el pensamiento. Suspiré aliviado mientras continuaba, todavía sentía ese escalofrío desconocido alrededor de mi cuerpo. Me dije a mí mismo en el pensamiento. Suspiré aliviado mientras continuaba, todavía sentía ese escalofrío desconocido alrededor de mi cuerpo. Me dije a mí mismo en el pensamiento. Suspiré aliviado mientras continuaba, todavía sentía ese escalofrío desconocido alrededor de mi cuerpo. Luego explican cómo ya no necesitan a Nickelodeon y comienzan a pasar por las 5 etapas del dolor como lo hacen. Norbert comenzó a dirigirse a Darkhead como Richard y Norbert como Nick, ya que se complementan como artistas. En este punto, sentí que esto ya ni siquiera era un episodio real, los lazos de la realidad y los dibujos animados comenzaron a mezclarse en un tazón. Algo que llamamos, el cuarto muro. La cuarta pared fue volada, así como mi mente una vez simple. Pronto llegaron a la segunda fase de las 5 etapas del dolor, la ira. Comenzaron a hacer ruidos de enojo mientras agitan sus manos, haciendo todo tipo de animaciones. Cada minuto las animaciones se volvieron mucho más picantes, hasta el punto en que las animaciones saltaron hacia adelante para que las animaciones puedan ponerse al día con el audio del espectáculo. Lo que una vez se conoció como Norbert y Darkhead, ahora se conocen como Nick y Richard. Luego llegaron rápidamente a la tercera etapa, negociando. Darkhead, Richard, comenzó a suplicar todas sus cosas a la compañía, con la esperanza de que todavía se quedarán en el aire. Norbert, Nick, luego le recordó que sus cosas no son reales y que solo son cosas de dibujos animados, como cualquiera puede crearlas fácilmente, usarlas en cualquier momento, rompiendo aún más la cuarta pared. Mi cuerpo se estremeció por el hecho de que es cierto, son solo líneas y dibujos. Un temor bajó por mi mente cuando tuve que procesar eso lentamente. Richard luego se negó a admitir que estaba negociando y más simplemente sobornando, pero en vano admite su negociación. Con la esperanza de que todavía se quedarán en el aire, Norbert, Nick, le recordó que sus cosas no son reales y que solo son cosas de dibujos animados, como cualquiera puede crearlas fácilmente, usarlas en cualquier momento, rompiendo aún más la cuarta pared. Mi cuerpo se estremeció por el hecho de que es cierto, son solo líneas y dibujos. Un temor bajó por mi mente cuando tuve que procesar eso lentamente. Richard luego se negó a admitir que estaba negociando y más simplemente sobornando, pero en vano admite su negociación.
Con la esperanza de que todavía se quedarán en el aire, Norbert, Nick, le recordó que sus cosas no son reales y que solo son cosas de dibujos animados, como cualquiera puede crearlas fácilmente, usarlas en cualquier momento, rompiendo aún más la cuarta pared. Mi cuerpo se estremeció por el hecho de que es cierto, son solo líneas y dibujos. Un temor bajó por mi mente cuando tuve que procesar eso lentamente. Richard luego se negó a admitir que estaba negociando y más simplemente sobornando, pero en vano admite su negociación. Richard luego se negó a admitir que estaba negociando y más simplemente sobornando, pero en vano admite su negociación. Richard luego se negó a admitir que estaba negociando y más simplemente sobornando, pero en vano admite su negociación. Finalmente, Richard llegó a la cuarta etapa, cuando Nick notifica a Richard de sus acciones, explicando la pérdida y la depresión de su serie que pronto terminará. Luego, finalmente, Richard aceptó su destino de estar sobre etapa 5. Se abrazaron mientras celebraban su paso de las 5 etapas, luego se dieron la vuelta para ver una luz brillante. Richard luego se pregunta qué sucede cuando están terminados. Nick luego explica, con un buen ambiente, cómo los dibujos animados a veces se pueden elegir como espectáculos que pueden volver a ejecutarse en diferentes redes, ganando pertenencias financieras. Richard luego pregunta si ese dinero va a ser compartido, respondió Nick con una risa muy dura. Luego dijo que siempre volverán a funcionar sin importar que sin costo para la red. Eso más tarde se convertirá en sitios como YouTube, Netflix, Hulu y mucho más. A medida que la luz se ilumina, dicen sus despedidas finales, luego se les recordó la tarjeta flash final, mencionaron que querían decirle una última cosa. Juntos inhalaron y dijeron con orgullo. Su voz se cortó cuando la luz los consumió a ambos, dejando un fuerte ruido estático a través de los altavoces mientras el espectáculo corta y muestra los créditos. Cuando terminaron los créditos, vi una inquietante imagen estática como emergida en una transición lenta, de Doughead con ojos negros, una expresión preocupada, parecía estar desvaneciéndose con un efecto estático similar. Detrás de él había un hombre rojo sonriendo con una sonrisa malvada, la imagen en sí tenía una silueta roja como el color y sobre ellos hay un mensaje que dice sálvanos, en la parte inferior dice adiós Beavers. En este punto, después de ver las horripilantes imágenes, la cuarta pared, y la última foto de despedida, decidí salir de mi habitación con la esperanza de no despertar a nadie. Como lo hice, sentí una presencia oscura persiguiéndome. Todos los pasillos oscuros eran demasiado oscuros para que yo los viera, que usé mi memoria muscular y paredes para encontrar el camino a la habitación de mi madre. Más rápido y rápido caminé hacia la puerta de mi mamá, la abrí y entré corriendo, aunque realmente no había nadie allí después de mí, mi mente tenía una fuerte imaginación de que algo estuviera allí, casi tocándome, me acosté con mi mamá, a salvo a su lado. Aunque realmente no había nadie allí después de mí, mi mente tenía una fuerte imaginación de que algo estuviera allí, casi tocándome. Me acuesto con mi mamá, a salvo a su lado. Aunque realmente no había nadie allí después de mí, mi mente tenía una fuerte imaginación de que algo estuviera allí, casi tocándome. Me acuesto con mi mamá, a salvo a su lado. Desde ese día, muchas cosas cambiaron sobre mí, nada dramático, sino una pérdida de inocencia, una lección de transmitir, seguir adelante y simplemente aceptar la vida misma, a pesar de que es inverosímil. Ese episodio me hizo crecer más rápido que la mayoría, ya que soy testigo de un evento tan extraño e inolvidable. Y desde entonces, ese programa no se emitió en el canal original de Nickelodeon, aunque fueron traídos de vuelta por un corto tiempo en los dibujos animados de 90 flashbacks de T-Nick, pero ese episodio nunca se volvió a mostrar. Eso fue hace años. Estaba buscando información sobre el episodio, solo para descubrir que tenían grabado el clip de audio completo. Y al final, cuando llegaron a decir sus últimas palabras, April Fools. Seguido de una risa feliz, pensé para mí mismo, eso no me pasó, porque esa última línea fue cortada por completo. Aparte de eso, toda la cinta de audio del episodio fue como recordaba, excepto la introducción faltante, la tarjeta de título y la última línea. Por último, debido al estudio del programa en sí, los nombres Richard y Nick son en realidad actores de voz de los dos personajes principales, Doughead y Norbert. Richard Steven Orbitz, quien expresó como Doughead y Nick Bakay, quien expresó Norbert. Me pregunto sobre esas fotos, ¿por qué nos mostrarían esos clips? ¿Por qué en medio de la noche? ¿Para mostrar a los niños cómo era la realidad?
Y esa imagen final, solo puedo suponer que el hombre rojo era una imagen vaga del propio Richard, ya que Daggett estaba frente a él. En cuanto a las animaciones del vídeo, hace mucho que se fue de la cara de internet, probé todos los rincones de internet, pero mi curiosidad se extinguió y me di por vencida. Al menos el audio sigue ahí, para marcar como prueba, que el episodio es real. Me pregunto, ¿era la única persona que lo veía? Tenía que haber otros niños por ahí en ese entonces como yo que también lo veía. Solo puedo preguntarme,